y divinos solas, y deseas que crezca tu fe. Pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda tu Rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas, y sus ricas delicias de amor, para andar con Jesús y gozar de la luz, y vivir libre de la maldad. Lleva presto al altar para sacrificar lo que tengas a su voluntad. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar, y verás lo que es el sentarte a sus pies, cuando traigas tu trono al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas, y sus ricas delicias de amor. Aquí. Pausar aquí. Ok, estamos esperando nada más conectarnos con el pastor Roberto Lozano. Siempre una bendición tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, vamos a ver, ahorita estamos tratando de enlazarnos por la vía telefónica. Permítanme tantito. Vamos a ver. Ahí está. Mientras estoy buscando la grabación, ¿dónde la guardé? Cosas de aquí de... Ok, apologética, excelente. Permítame tantito. Apologética 6, ahí está. Vamos a ver si ya entra la llamadita. ¿Aló? ¿Qué tal, pastor? Ya estamos en vivo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, bien, ¿cómo estás? Bien, pastor, contento. Pues ya rápido se va el tiempo, ya en la sexta enseñanza de apologética. Y bueno, no sé si quieras darnos una introducción sobre lo que va a ser este tema del día de hoy. Sí, claro que sí, con mucho gusto, hermano Hugo. Mira, en esta mañana vamos a mirar el primer paso de la apologética clásica. La semana pasada estuve hablando de las formas de hacer apologética, de los modelos de apologética. Y bueno, básicamente lo que hice fue presentar tres formas, siguiendo una clasificación según este autor que yo mencioné en la enseñanza, Bailey. Y bueno, también una de las cosas que hice la semana pasada fue una crítica muy fuerte al presuposicionalismo. Ahora, hermano Hugo, yo creo que la forma de la apologética clásica es
tremenda, es excelente y es la que yo sigo en mi forma de hacer la apologética. Entonces, la apologética clásica básicamente consiste en dos pasos. El primer paso es demostrar la existencia de Dios o discutir los temas acerca de la existencia de Dios. Y segundo es, una vez que se ha tratado ese tema y estamos hablando ya dentro del teísmo, y con teísmo me refiero ya a las personas que creen que Dios existe, por ejemplo, el cristiano, el judío, el musulmán, ¿verdad? Entonces, dentro de ese grupo, ¿por qué el cristianismo es verdadero? Entonces, eso es lo que es la apologética clásica. Hoy vamos a mirar ese primer paso, que son temas acerca de la existencia de Dios. Y deja que te digo algo más. En esta parte del mundo de la apologética, del tema de la apologética, es donde nosotros empezamos a tocar el contenido. Escuchamos hablar de diferentes tipos de argumentos, que si el argumento cosmológico, ontológico, teleológico, y se ven muchos videos en YouTube, mucha gente hablando de esas cosas, y lo que yo he hecho es no tanto tratar el contenido, pero he tomado como ejemplo uno de los argumentos y explico cómo uno hace apologética en este primer paso, ¿no? Entonces, siendo bien sincero contigo, hermano Hugo, me gustó mucho esta enseñanza en particular, la recomiendo mucho a los hermanos que estén bien atentos, a esto. Creo que puede ser de gran bendición. Para mí lo fue personalmente, preparando y dando la enseñanza en un principio, y creo que puede ser de bendición para los hermanos. Wow, qué tremendo, pastor, y la verdad que ya vamos más avanzados. Una pregunta, pastor, tal vez no quiero agarrarte, como dicen aquí, en curva, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acabando este módulo de enseñanzas, ¿qué sigue en cuanto al tema de apologética? ¿Qué viene en enseñanza? Bueno, mira, nosotros tenemos ahorita este tema. La semana que viene vamos a mirar el segundo paso de la apologética clásica. Voy a tratar también un poquito el tema de las cosmovisiones. No más el tema en sí, el nombre nomás ya se puede hacer un poco confuso. Era lo que te iba a preguntar, pastor. Por ejemplo, para alguien que no está familiarizado, ¿qué es una cosmovisión? Bueno, una cosmovisión de cuento, hermano, es como unas gafas que tú vas a utilizar. Es una cosmovisión, déjame decirte, no tanto lo que es, pero lo que hace una cosmovisión. Cuando tú te pones unas gafas, eso cambia la percepción tuya del mundo. Tú ves más de cerca, más de lejos, puedes ver borroso, puedes ver más claro, con más oscuridad, con más claridad. La cosmovisión es la forma en como nosotros entendemos las cosas. Por ejemplo, ¿por qué los cristianos dicen que el aborto no es malo o no debería ser? Y por qué hay personas que dicen que está bien. Entonces, una persona que dice que está bien puede que su cosmovisión sea naturalista, y la cosmovisión del cristiano es una cosmovisión cristiana. Entonces, hablando entonces cristianismo o naturalismo, eso va a marcar la forma en como nosotros entendemos el mundo y la forma como nosotros actuamos. Entonces la cosmovisión determina eso, en nosotros. Y la pregunta es esta: ¿todos tenemos una cosmovisión? Sí, todo el mundo tiene una cosmovisión, porque una cosmovisión es simplemente la forma como nosotros entendemos las cosas, que es la vida, porque el aborto está bien, las relaciones entre el mismo sexo, por ejemplo, personas del mismo sexo, porque está bien, porque está mal. Por ejemplo, las drogas, por ejemplo, me ha tocado, yo que trabajo con mucha gente, un ejemplo, hablando de cosmovisiones, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que piensan que la marihuana no es mala y tienen su punto de vista, dicen, no, es que pues Dios creó las plantas, pues sí, entonces Dios creó la marihuana, ¿por qué ha de ser mala si es algo que Dios creó? O sea, tienen sus razonamientos tontos, abstractos, pero al final del día son cosmovisiones que ellos tienen, y así mucha gente, ¿va, pastor? Claro, de hecho la Biblia dice que no nos embriaguemos, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Entonces, nosotros nuestra vida, nuestra mente debe estar controlada por el Espíritu Santo, no por los efectos psicotrópicos de una droga o de una planta. Si la marihuana fue creada, por Dios, definitivamente es así,
¿ok? Pero no necesariamente nosotros tenemos que ir a morder la marihuana como no había que morder la fruta, ¿verdad? En el principio de Génesis, ¿ok? Hay cosas que están ahí de las cuales nosotros tenemos que abstenernos, ¿no? Y una de esas cosas, por ejemplo, lo que tú estás diciendo ahorita, las drogas, la marihuana, el alcohol, Sí es. ¿ok? Pero porque eso influencia, eso cambia nuestro carácter, nuestra conducta, ¿verdad? Entonces ya no somos poseídos, ya no estamos, nuestro cuerpo está poseído por esas sustancias, Wow. ¿ves? Que nos llevan a hacer cosas que son incorrectas ante los ojos de Dios. Tremendo. Y gracias, pastor, por aclarar el tema de la cosmovisión para el auditorio, ¿verdad? Porque de repente surge, oye, ¿y qué es cosmovisión? ¿Qué es? Bueno, ya quedó aclarado. Y bueno, esperamos, Vea, pastor, ya mero, faltan perdona dos. Sí, dime, adelante. Perdona que te interrumpa, pero fíjate que es que quiero llegar a un punto, me preguntas, ¿y qué viene a continuación, verdad? Las cosmovisiones. Y posteriormente, hermano Hugo, posteriormente, lo que va a venir es, voy a hablar de cómo aplicar la apologética al evangelismo. Y ahí es donde la serie va a terminar, porque es la preparación para la conferencia que vamos a tener acá en nuestra iglesia del 25 al 27 de octubre, okay, donde se nos va a hablar, vamos a recibir talleres prácticos acá en la iglesia, okay, de cómo aplicar la apologética al evangelismo. Entonces yo voy a hablar de esos temas, hermano Hugo, que es súper importante, okay, el tema del evangelismo, y vamos a llegar a ese punto para ver de que, oye, ¿sabes qué? La apologética también tiene una aplicación necesaria en el tema del evangelismo, o sea, importante para el evangelismo. Entonces, va a terminar la serie, ¿okay? Con aplicaciones prácticas de lo que nosotros podemos hacer con esta disciplina. Así es, y te lo preguntaba porque te digo, ya vamos en las 6, faltan 2, pero después de las series que nos mandaste, vas a seguir mandándonos enseñanzas, ¿verdad? No, hombre, claro, es que de hecho, esta es una conversación que tengo pendiente contigo, y la estamos haciendo ahora en la radio en vivo, ¿no? Esto no lo hemos hablado previamente, pero este es el plan que yo tengo para, una vez que terminemos estas dos enseñanzas, hermano Hugo, lo que va a venir a continuación es que yo voy a grabar 6 de las enseñanzas que nos va a dar David Geisler acá en la iglesia. Wow, tremendo. Okay. Entonces, lo que te voy a proponer es que durante las siguientes 6 semanas saquemos esas enseñanzas igual, hacemos este llamado en directo para aclarar o antes o después del mensaje, ¿verdad? Pero porque toda esta serie va en preparación hacia esa enseñanza que vamos a recibir en la iglesia. Vamos a tener al doctor David Geisler, wow, okay, que él es el hijo de Norman Geisler, para el que sepa, tiene muchos libros. David Geisler, él se ha dedicado a aplicar la apologética al tema del evangelismo. Él viene para acá, nos va a dar una serie de enseñanzas, se van a traducir al español, va a ser bilingüe la enseñanza, y el plan es sacar esas 6 enseñanzas una semana tras otra a través de la radio también, y posteriormente entonces ya nos moveríamos, okay, hacia otra, continuaríamos en el tema de la apologética, pero le daríamos una vuelta ahí, que ya yo te lo mencionaría más adelante, okay, pero definitivamente sí hay planes a largo plazo con las enseñanzas acá, ¿verdad? Este programa que estamos teniendo de apologética desde el púlpito a través de la radio contigo, hermano Hugo. Qué bendición. Y fíjate que ayer en mi clase de Romanos, porque hablábamos de Pablo, ¿verdad? De cómo él decía al judío primeramente y también al griego, le comentaba yo a los hermanos una observación de que un verdadero cristiano debería estar preparado para presentar el evangelio a cualquier tipo de persona. De repente los cristianos navegan con la bandera de es que yo no sé, es que no, me cuesta, no, hermano, o sea, créame que uno como cristiano debería tener la capacidad de presentarle el evangelio a un judío, a un musulmán, a un ateo, a un homosexual, debe uno crecer, y para eso es la apologética. La apologética nos va a dar, y más aplicada al evangelismo, a tener la capacidad no solamente espiritual, porque muchas veces
lo espiritual es malo, hermano Hugo, no, no es malo, pero también tenemos que crecer intelectualmente en el conocimiento. O sea, mi papá, hermano Roberto, tenía un dicho que decía: hijo, no es pecado nacer burro, pero el pecado es quedarse burro. He escuchado al pastor Hermes Fernández decir eso Mi papá en reiteradas ocasiones, sí. Entonces, créanme, hermanos, que, por ejemplo, tu caso, varón, cuando tú recibiste a Cristo, pues no eras cualquier persona, ya eres un hombre preparado, con conocimiento, y yo creo que cuando Armendáriz te predicó el Evangelio, no nada más llegó ahí con un librito sin palabras, sino que realmente hubo pláticas de horas para que conocieras al Señor, ¿no? Muchas horas, pastor. Yo le debo, mira, sí, detrás de todo mi crecimiento espiritual, está el pastor Armendáriz, muchas horas invertidas en la vida mía, y yo le doy gracias a Dios por la vida de él, y por ese corazón que él tiene, ¿verdad? Para hacer la obra de esa manera, ¿no? Con tanta persistencia, sin desmayar. Y créeme, hermano Hugo, que yo le saqué lágrimas literalmente al pastor Armendáriz en Canadá, ¿no? Porque, ¿sabes? Porque realmente yo estaba de corazón duro y el pastor Armendáriz nunca se rendía, ¿no? Entonces, como dicen, ¿verdad? Mis hermanos mexicanos, yo era, bueno, sigo siendo cabezón, pero más disciplinadamente podría decir. Pero fíjate que, y voy a decir algo que estabas hablando de lo de Romanos, es que, hermano Hugo, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? O sea, el punto central del Evangelio: somos pecadores, hay una consecuencia del pecado, pero Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Para redimirnos del pecado, y cuando nosotros lo aceptamos, entonces, y venimos a Él reconociendo nuestra condición, somos perdonados y vamos a tener vida eterna. Ese es el Evangelio. Entonces, fíjate algo, toda conversación alrededor del Evangelio de alguna manera es apologética, porque cuando el Señor Jesucristo dice, el Padre y yo uno somos, ese no es realmente el mensaje del Evangelio, o sea, lo que nosotros predicamos como Evangelio. Él está dando razones de por qué hay que creer en Él. Él dice, es que cree en mí porque yo soy Dios. Amén. Entonces yo tengo el poder de eso. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano Hugo, no es solamente de decir que hay que capacitarnos y esto, no, es que hacer la apologética, hermano Hugo, es llevar a la persona un paso más cerca de Cristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, el Dios Padre y yo somos uno, la audiencia ahí puede decir, oh wow, entonces puedo confiar en Jesús, que está diciendo otras palabras. Entonces una persona puede dar un paso al frente y estar más cerca para decir, oye, entonces si tú eres Dios, yo entonces puedo poner mi confianza en ti. Entonces, lo que el Señor Jesucristo mismo hizo, que nos queda esos registros en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿okay? Él hizo él tuvo ese tipo de conversaciones disuasivas, si se podría decir, ¿okay? Para ayudar a las personas a entender, ¿okay? Quién es Él. Pablo lo hizo muchísimo, vemos mucho de eso de Pablo. Entonces, imagínate verlo de esta manera, entendiendo qué es el Evangelio como tal, el núcleo del Evangelio. Todo, hermano, toda conversación que tenemos alrededor del Evangelio para ayudar a la persona a entender, a clarificar, a dejar malas enseñanzas, a perdonar, a hacer cosas que la van a acercar a Cristo. Eso de una u otra manera es la apologética. Lo que sucede, hermano Hugo, es que se ha formalizado tanto y otra realidad es que se han montado o se ha colocado en un nivel académico. Entonces la apologética se entiende como una disciplina académica altamente intelectual de la cual el cristiano no tiene acceso sino un pequeño grupo. No debe ser así. Precisamente por eso es apologética desde el púlpito, por eso es que la apologética es nosotros, todos los creyentes, como tú lo estás diciendo, tenemos que ir, ¿ok? Y ayudar a las personas a que vengan a Cristo. Así es. Así es. Tremendo. Y qué bueno que lo aclaras, porque a veces nosotros mismos nos ponemos nos bloqueamos cuando en realidad todos podemos aprender. Mira, nos envía saludos la hermana Lupita García Rodríguez, Dios le bendiga, la hermana Irma de Garza, gracias por estar en sintonía. Y bueno, pastor, gracias por esta introducción a la enseñanza, y bueno, ya vamos a reproducirla. Que Dios te bendiga, pastor, y gracias por tu tiempo el día de hoy.
Gracias, hermano Hugo. Dios te bendiga y bendición para los hermanos. Que oro que esta enseñanza sea de bendición. Amén, pastor. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Amén. Y bueno, hermanos, vamos ya con la sexta entrega de Apologética desde el Púlpito. Y ahorita entramos al cierre del programa. Que Dios los bendiga. Biblias al libro de los Salmos. Ok. Salmos 19. Vamos a leer los primeros 6 versículos. La palabra de Dios dice en Salmos 19, 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos este tiempo que nos permite estar reunido. Tu palabra, Señor, va a ser enseñada. También este estudio que estamos haciendo, Señor, en apologética cristiana. Es mi oración que tú nos ayudes, Señor, primeramente a mi persona, a explicar estos temas, Señor, que a veces pueden ser complejos, difíciles de explicar, pero también te ruego a cada uno de los que están recibiendo la enseñanza que también, Señor, tú los ayudes a entender, Señor, lo que se esté enseñando en esta tarde. Bendice este tiempo. Te pido bendición sobre cada uno de los que están también escuchando a través de la radio. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos acá en este salmo, hermanos. Salmos 19, 1 al 6. Y es un salmo, hermanos, que nos está hablando acerca de Dios y la gloria de Dios manifiesta a través de su creación. Okay. La semana pasada estuvimos mirando en este estudio, en esta serie de apologética cristiana, los métodos de hacer apologética y veíamos modelos evidencialistas, veíamos presuposicionalismo, también veíamos el caso acumulativo. ¿Sí estamos saliendo bien? Ok. Veíamos entonces el caso acumulativo también. Dentro del grupo de evangelistas de apologética evidencialista encontrábamos la apologética clásica. Okay, la semana pasada, hermanos, en esa enseñanza que tuvimos de los métodos de apologética, yo fui bastante enfático en hablar en contra, okay, de la apologética presuposicionalista. Bastante enérgico, ¿verdad? Porque, hermanos, les voy a decir algo, tenemos que estar atentos, okay, a las doctrinas que están entrando en nuestras iglesias. Okay, y el presuposicionalismo, ¿verdad? La teología reformada, el calvinismo, hermano, ha ganado mucho terreno en los últimos años y está sucediendo entre nuestras iglesias. Y nosotros tenemos como pueblo de Dios estar atentos, estar despiertos a eso y reconocerlo. Dentro del mundo de la apologética no se escapa, ¿verdad? Ese pensamiento. Okay, y la semana pasada, como acabo de decir, pero fui bastante enfático, okay, en hacer algunas críticas muy puntuales, okay, acerca de esto. Ahora, el día de hoy, hermanos, vamos a seguir avanzando y dentro de los modelos de apologética, okay, yo voy a hablar de la apologética clásica y la voy a hacer en 2 enseñanzas. Una, el día de hoy vamos a ver evidencias teístas y la semana que viene vamos a mirar veracidad del cristianismo. Okay. Voy a explicar esto un poco mejor. Okay. La apologética clásica, primeramente vamos a empezar por aquí, hermano. ¿Por qué se llama apologética clásica? Porque es el método apologético que se practicó por los primeros pensadores, los primeros cristianos pensadores que estudiaron y practicaron, ¿verdad?, la aplicación de la razón en la defensa del cristianismo.
Okay, los primeros que empezaron a hacer apologética, hermanos, fueron personas que hicieron apologética siguiendo el modelo clásico, que es el que sigue vigente hoy en día. Okay, la apologética clásica es un modelo de 2 pasos, y ya voy a ir para allá, que precisamente ahí es donde estamos quedándonos esta semana, la clase esta semana en ese primer paso, pero cuando hablamos de la relación entre la fe y la razón, la apologética clásica tiene una posición, digamos, con tendencia hacia el racionalismo, o con tendencia hacia el uso de la razón, ¿okay? En oposición, por ejemplo, a la apologética presuposicionalista, que se va al otro extremo, donde conseguimos el fideísmo. Okay, eso ya lo habíamos hablado hace un par de semanas atrás. Podemos mirar eso en los apuntes que tenemos ahí en la página de mifundamento.com, pero también si alguno tiene alguna pregunta puede venir a mí en cualquier momento y hacerla, ¿no? Nosotros leemos, hermanos, en la palabra de Dios en Mateo 22:37, palabra del Señor Jesucristo, cuando Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, este pasaje, hermanos, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser, ¿okay? Incluyendo nuestra mente. Entonces, el uso de la mente, hermanos, no es para nada antibíblica ni anticristiana, ni nos hace intelectualistas, ¿ok? Para nada, no nos hace racionalistas, para nada. La palabra de Dios nos manda a que nosotros meditemos, ¿verdad? En la palabra de Dios, y hermanos, para meditar. La sabiduría, hermanos, es la aplicación del conocimiento, ¿ves? Y para poder alcanzar ese nivel de sabiduría tenemos que conocer la palabra de Dios y después meditarla, definitivamente con la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero este es un ejercicio, hermanos, de meditación. Y va a ver que meditamos con la mente, estamos pensando, analizando lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y cuando buscamos las aplicaciones de la palabra para nuestras vidas, okay, nosotros usamos nuestra mente. Entonces, yo no sé dónde puede estar cada uno de nosotros en ese sentido, aquí o algún hermano o alguna hermana que nos esté escuchando a través de la radio, respecto a qué creemos acerca de la razón. Okay, ¿qué creemos acerca de pensar? Yo he escuchado cosas como que estudiar, ¿verdad?, envanece la mente, y yo he escuchado personas que han dicho que el cristianismo debe llevarse espiritualmente, no teológicamente, y cuando hablamos de teología y todo eso de estudiar, estamos hablando de hacer uso de nuestro intelecto para conocer más. Hermanos, que si no ponemos en práctica nuestro intelecto, no vamos a poder conocer la palabra de Dios, no vamos a poder ser cristianos que caminemos conforme a los principios bíblicos. Okay, entonces el método apologético, hermano, que como dije, fue practicado por apologetas, o hay algunos nombres bien reconocidos, okay, en la historia. Puedo mencionar a Agustín de Hipona, Anselmo, Tomás de Aquino en la Edad Media. Okay, se identifican estas personas con la Iglesia Católica, pero es que dejaron un legado muy grande. Okay, yo estudio mucho el legado de Tomás de Aquino. Okay, es impresionante lo que él ha dejado para la Iglesia, y específicamente en esto a lo que yo me dedico, que es a la apologética cristiana. Okay, así que yo les recomiendo que si alguno quisiera escudriñar alguno de estos nombres, yo le puedo sugerir Tomás de Aquino. Pero como todos, hermanos, no hay un abrazo absoluto a todas las cosas que se enseñan. Okay, podemos ver que si estamos hablando de esta persona, Tomás de Aquino, él dejó algunos escritos. Puede que nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas y puede que estemos en desacuerdo en muchas otras. Okay, pero quizá entre las cosas que estemos de acuerdo ha dejado unos pensamientos plasmados que definitivamente enriquecen la vida del cristiano, y conocerlo nos ayuda, hermanos, a crecer, a madurar espiritualmente. Ya hablando ya de un tiempo más contemporáneo, okay, hay algunos nombres que voy a mencionar que quizás serán nombres para ustedes, ustedes estarán familiarizados con estos nombres. No sé si han escuchado C.S. Lewis. Okay, hay mucho
mucho de C.S. Lewis. Tenemos a William Lane Craig, él está sacando libros hoy en día. J.P. Moreland tiene unos libros excelentes con los que yo también he estudiado. Y también, hermanos, tenemos al que de alguna manera llaman el abuelo de la apologética contemporánea, que es Norman Geisler, ¿okay? Que es el padre de David Geisler, ¿okay? Que lo tendremos con nosotros en octubre en la conferencia de apologética. ¿Okay? Su papá dejó un legado, más de 100 libros escritos en diferentes áreas, y fue un apologeta, un filósofo, un teólogo, ¿okay? Que dejó un legado tremendo, que apenas, hermano, que falleció hace 4 años atrás, apenas va a empezar a mirarse lo que dejó ya dentro de algunas décadas. Yo creo que el nombre de Norman Geisler va a estar muy bien alto en las librerías, en los lugares, ¿verdad? Para el estudio de los temas de apologética, de filosofía y de teología. ¿Ok? Entonces, estos son algunos nombres de referencia que yo les dejo, porque a veces necesitamos conseguir un autor, un libro. ¿Será que puedo leer un libro de quién? Bueno, ahí les dejo esos nombres. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta, ¿ok?, sobre un título en específico, me pueden contactar, me pueden avisar acá en la iglesia, y yo con mucho gusto los voy a orientar. Yo tengo mucha bibliografía de estos autores acá en la biblioteca que tengo acá en la iglesia, y también la que tengo ya en mi casa. ¿Okay? Pero bueno, volvemos entonces, llegamos a este punto con la apologética clásica. La apologética clásica, como lo mencioné hace un momento, se caracteriza por tener 2 pasos. ¿Okay? Primeramente, es lo que llamamos evidencias teístas, o este primer paso, que es el establecimiento, hermanos, de argumentos racionales en favor de la existencia de Dios. Y ya voy a desarrollar un poquito esto. No se me vayan a asustar cuando yo utilizo palabras como argumentos racionales, porque es que un argumento irracional no es algo que nosotros debamos considerar para defender absolutamente nada. ¿Okay? Pero se tienen que decir las cosas como son. ¿Okay? Un argumento, y yo voy a hablar qué es un argumento para que estemos todos como que en el mismo terreno. Y una vez que ese primer paso está dado de los argumentos en favor de la existencia de Dios, viene lo que es la evidencia histórica que apoya la veracidad del cristianismo. ¿Okay? Lo que incluye los milagros. Vean que se lo voy a poner de esta manera, se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Una persona viene y dice, se acerca a algunos de ustedes y dice, ¿quieren ustedes hablarle acerca de Cristo? Cristo murió en la cruz, ¿ok?, por tus pecados. Y esa persona te dice, es que yo no creo en Dios. ¿Ok? Lo que la apologética cristiana hace es que organiza todo el mundo, o sea, una cantidad de información, de contenido, y lo sistematiza de manera tal que a nosotros nos ayuda a atender a una persona en esa situación con mayor claridad. Si tú vas a hablarle a una persona del Hijo de Dios y de lo que la palabra de Dios dice, y esa palabra te dice que no cree en Dios, entonces la apologética, el modelo de la apologética clásica lo que dice, bueno, mira, para esta persona no tiene sentido hablar de un Dios del que él no cree, hablarle de la palabra de un Dios de que él no cree. Entonces vamos a dar un paso atrás y vamos a hablar de Dios primeramente. ¿Okay? Y entonces ese primer paso procura ayudar a esa persona a entender que Dios existe. Cuando esa persona ha entendido que Dios existe, entonces ya podemos hablar de que ese Dios que existe tiene un hijo que se llama Jesucristo. Oh, ok, tiene más sentido ahora para mí, o para esa persona, digámoslo así. La palabra, ¿verdad? Ahora ya tiene más valor cuando es la palabra de un Dios que ya creemos que existe. Ok, los milagros. Bueno, si hay un Dios con esa característica, entonces los milagros son posibles. Ok, ¿puede una persona creer en Dios y no creer en Jesucristo? Veo una cabeza por ahí moviéndose que sí. ¿Qué más? ¿Qué creen los demás? ¿Puede una persona creer en Dios y no creer en Jesucristo? ¿Creer en Jesucristo como Dios? No, creer en Dios, pero no creer que Jesucristo, no creer en Jesucristo. Ni como Dios ni nada. No, yo no creo en Jesucristo. Pero sí creen en Dios. ¿Quién me da un ejemplo? Un judío. ¿Quién más? ¿Quién más? Un musulmán. ¿Cree que Dios existe? ¿Ok? Que esté de acuerdo que sea el mismo Dios, ya estamos hablando de otro tema, pero creen que Dios existe. ¿Ok? ¿Quién más? Un deísta.
Un deísta cree que Dios existe, pero que Él no participa en el mundo. Pero no creen en Jesucristo. Entonces, nosotros procuramos traer a una persona atea, no creyente, al plano de, ok, bueno, existe un Dios. Y se monta, pasa del ateísmo al salón donde estamos los cristianos, los judíos, los musulmanes, los deidistas. ¿Ok? Ahora, dentro de ese grupo, venimos y practicamos el paso 2. Una vez que hemos sacado a la persona de ese salón primero, lo metemos en este segundo grupo. Aquí entonces le hablamos de por qué dentro de estos grupos que creen en Dios, porque el cristianismo es el verdadero. Entonces, los argumentos en este round aquí, en este salón, son de una naturaleza diferente. Ya no estás queriendo demostrar la existencia de Dios, porque esa persona de alguna manera dice, definitivamente tiene que existir un Dios. ¿Ves? Entonces, el segundo paso de la apologética cristiana lo que procura es hacer eso. Trata una serie de argumentos acá, ¿ok? Para que entonces llevemos a esa persona finalmente a poner su fe en Jesús. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es la apologética clásica. Y es lo que vamos a estar mirando esta semana y la semana que viene. ¿Ok? La palabra de Dios dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¿Ok? Es bíblico ese primer paso de la apologética cristiana. Leímos Salmo 19, 1 al 6, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de Dios manifestado en su creación, que podemos mirar a Dios. Es lo que conocemos también como la revelación general, y no voy a entrar en ese tema, pero hay dos tipos de revelaciones que encontramos, la general y la especial o la particular. En el que la general es la creación en sí, donde podemos mirar, observar en la creación que hay un Dios creador. Y después en la especial es donde se nos hablan temas específicos que no miramos allá, por ejemplo, la Trinidad, la salvación del Señor Jesucristo. Son temas que están solamente en la Biblia. Entonces, eso se puede tratar como en un segundo paso, pero en un primer paso, una persona que no cree en Dios, por lo tanto, ni en la Biblia, ¿verdad? Del Hijo de Dios, de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, nosotros podemos utilizar argumentos fuera de la palabra de Dios para ayudarlos a mirar que Dios existe. Así como Salmo dice acá, es que los cielos cuentan la gloria de Dios. Observando los cielos, no la palabra de Dios, observando los cielos, vemos la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Romanos 1:20 nuevamente dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y idea, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces son cosas que la misma Biblia nos está confirmando, que podemos hablar de Dios, ¿ok? En base a su creación. Podemos utilizar la creación para apuntar hacia un Dios creador de esa creación, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, el primer paso de la apologética clásica, ¿ok?, es el que nos lleva a argumentos, donde nosotros hacemos o presentamos argumentos racionales para la existencia de Dios, a partir de que de la creación. ¿Ok? Cuando nosotros nos metemos ya en este tema, en esta materia, ya empezamos a hablar de los argumentos teístas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y ya van a ver de la manera en cómo lo voy a desarrollar. Okay, yo dije desde un principio que acá no voy a utilizar, en esta serie no se va a hablar del contenido de la apologética, sino de la disciplina como tal. Pero hoy vamos a estar en un área bastante gris ahí, donde vamos a mirar que en este primer paso se tratan unos argumentos. Esos son los argumentos, hermanos, de lo que yo he estado hablando en ocasiones anteriores en esta serie, en la que nosotros vemos videos en internet o personas haciendo comentarios, discutiendo estos temas, y son temas, hermanos, que académicamente pueden ser bastante complejos, por lo que requiere que nosotros estudiemos y leamos buena bibliografía. No la hacemos con que miremos un video de 4 o 5 minutos en YouTube y con eso entonces ya la hicimos. Hermanos, no funciona así. Nos puede dar una idea, pero si nosotros queremos estar bien preparados en eso, tenemos que estudiar. Entonces, no estoy diciendo de que no hagamos apologética. Lo que estoy diciendo es que tenemos que prepararnos
¿verdad? Tenemos que prepararnos para dar defensa, ¿verdad? Como dice 1 Pedro 3:15. Y eso implica, hermanos, estudiar. ¿Ok? Y miren que les voy a decir algo acá, un paréntesis. Yo analizando este tema de la apologética cristiana, el grupo de personas interesadas en la apologética cristiana es bastante reducido. Y yo les voy a decir por qué. Porque la apologética cristiana demanda compromiso de querer prepararse para dar defensa de la fe. Pero es que la mayoría de los cristianos no leen ni siquiera la Biblia. La mayoría de los cristianos no conocen ni siquiera su Biblia, la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos no saben cómo vivir cristianamente, según la palabra de Dios. Entonces, hazte de cuenta que la gran masa de cristianos son muy pocos que realmente conocen la palabra de Dios. Y después, los que verdaderamente conocen la palabra de Dios, ahí es donde tú puedes sacar un verdadero apologeta. Alguien que pueda defender la fe. Cuando hablo de apologeta, es alguien que pueda defender la fe. Porque una persona que no conoce la palabra de Dios no puede hacer defensa de lo que no conoce. Es que te das cuenta que usar la razón si es de nosotros. O sea, es algo lógico. No podemos defender algo que ni siquiera conocemos. Entonces, la apologética cristiana se hace un poco impopular, o no tiene mucha pegada con mucha gente, precisamente por eso. Pero a algunos les apasiona y se enamoran del tema y van, ¿verdad?, con videitos cortos y platicaditas por aquí en YouTube, en la internet y cosas por acá y por allá, pero no se profundizan nunca. Por lo que yo los invito a que estudien. Yo lo he estado diciendo ya en las últimas 2 semanas, ¿okay?, que estamos trabajando en un seminario en el que vamos a enseñar, entre otras cosas, apologética cristiana, ¿verdad? Entonces vienen a mí, me contactan, ¿okay?, y puedo darle mayor información de cómo adentrarnos en este mundo. Entonces, llegamos a este primer paso, la evidencia cristiana. Hablamos de los argumentos. ¿Alguien me puede decir algún argumento que haya escuchado por ahí? ¿El nombre de algún argumento de esto de apologética? Venga. Sí, ese mismo. Argumento cosmológico. El argumento cosmológico. Sé que lo sabes. ¿Verdad? El argumento cosmológico es uno. ¿Hay alguno por ahí otro que le venga a la mente? Argumento teleológico. Argumento ontológico. Argumento de la ley moral. Y hay más. Pero son de los más populares. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer es que yo voy a ir a través del argumento cosmológico para que lo veamos un poco. No para yo hacer la apologética con el argumento, sino les voy a enseñar cómo manejamos un argumento. Y voy a usar el argumento cosmológico como ejemplo. ¿Ok? El argumento cosmológico es una defensa, escúchenme bien, filosófica. ¿Ok? De la existencia de Dios basada en la idea de la causa y el efecto. Aunque les voy a decir algo. Tiene evidencia científica. Utilizamos evidencia científica. ¿Ok? Pero hay mucho de filosofía en esto. Permítanme desarrollar la idea y ustedes van a ir entendiendo cómo va el asunto. ¿Ok? Básicamente, este argumento lo que dice es lo siguiente. Fíjense cómo funciona esto. Una persona dice, yo no creo en Dios. ¿Ok? Ok. Nosotros entonces empezamos a hablar del argumento cosmológico. Yo le he dicho varias veces el ejemplo que una persona viene un día y me dice, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Y entonces no creo en la creación, creo en el Big Bang. Y por ahí nos entramos en una de las versiones del argumento cosmológico. Pero el argumento cosmológico dice algo así, todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Verdad que sí? O sea, quiero que por favor presten atención a esto, porque aquí vamos a empezar a pensar un poquito. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, algo que lo creó. Porque la idea es esta, algo que comienza a existir, comenzó a existir por sí mismo sin que hubiese algo previo a él. Ese es el punto ahí. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Entonces, el universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Esto es un silogismo, este es un argumento expresado correctamente. Hace un par de enseñanzas atrás hablamos de lógica y les hablé de los 3 actos de la mente.
¿Okay? Si recuerdan, pueden mirarlo en un par de enseñanzas atrás, está grabado. Ahí está en la página de mifundamento.com. Hay una página ahí que es Ministerio Radial y ahí van a ver la enseñanza donde dice lógica. Ahí está, ¿okay? Las notas y está este audio también ahí que lo pueden escuchar. Pero cuando hablamos de lógica, nosotros hablamos de los 3 actos de la mente. Uno es el primer acto de la mente, que son los términos. Los términos son claros o son ambiguos. Hablamos del segundo acto de la mente, que son las proposiciones, ¿okay? Que hablamos de que eran verdaderas o falsas, y ahí es donde se establecen verdades. ¿Okay? Y finalmente, ¿okay? Hablamos del tercer acto de la mente, que son los argumentos. El argumento es esto que yo acabo de decir. Un argumento es esto que yo acabo de decir. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. No los voy a enredar mucho con el tema de la lógica. Lo estoy trayendo a colación nomás para hacerles saber de que si queremos argumentar correctamente, hay una manera de hacerlo. Y lo aprendemos si estudiamos los 3 actos de la mente en lógica. Déjeme decirle esto. Cuando yo estudié esto y lo aprendí, estaba muy emocionado poniéndolo en práctica. ¿Okay? Y no me estaba yendo muy bien con mi esposa. ¿Okay? Pues cuando tú empiezas a ver cómo funciona la lógica, no, hombre, que él agarraba todas las falacias que decía y las que no decía y todo, y por ahí venía, y es que la tenía agarrada y decía, ay, qué error tan grande tú haber estudiado lógica. Ahora andas hiper loco ahora con el tema de la lógica. ¿Okay? ¿Pero por qué? Porque te das cuenta, aprendes a mirar el tema de los pensamientos y pensamos mucho mejor. ¿Verdad? Y nos damos cuenta cuando decimos las cosas que son tan correctas, cuando están incorrectas. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer acto de la mente, nosotros hablamos de términos claros o ambiguos. Yo voy a hacer un ejercicio acá. ¿Okay? Argumento cosmológico. ¿Okay? Vamos a aclarar, ¿verdad?, esos temas. Vamos a definir esos temas. Esos términos, perdón. Un argumento, ¿qué es un argumento? Un argumento es una línea de razonamiento que se usa para justificar una creencia. Un argumento, una línea de pensamiento para justificar una creencia. Tú, esto te lleva a aquello, por lo tanto, tal cosa. Entonces, eso es un argumento. ¿Por qué a veces las personas no se entienden? Porque una persona a veces se obstina en conversar, discutir con otro. Porque viene un argumento y dice, tengo un perro, ¿verdad? Las manzanas son de Júpiter, por lo tanto tienes que darme dinero para mi perro. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Tengo un perro, las manzanas son de Júpiter, por lo tanto tienes que darme un perro. O sea, no hay conexión. Naturalmente, nosotros sabemos de que hay algo que está mal ahí. Pero hay gente que piensa así. Viene y llega a conclusiones de una manera mal. Y entonces eso produce, ¿verdad?, esos problemas en la comunicación. Y hermano, yo le estoy diciendo que esto me sucedía con mi esposa. Cuando nosotros aprendemos lógica, si alguno tiene problemas de comunicación, estudiar lógica le va a ayudar a entender dónde está fallando en la comunicación. De una vez se lo digo, y podemos hacer un cursito. ¿Okay? Pero entonces, un argumento es una línea de razonamiento que se usa para justificar una creencia. Ahora, hablamos de argumento cosmológico. Cosmológico tiene que ver con el cosmos, con el universo. En este contexto se refiere al estudio del origen, la estructura y las leyes del universo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el universo, ¿okay?, para desarrollar una línea de razonamiento para justificar una creencia. En este caso, la creencia es, ¿quién creó entonces el universo? Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Y ahí se deja. Si quieres llegar al punto de que el universo tiene una causa, ¿ok? Y ya nos vamos a ir moviendo y vamos a avanzar ahí. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de términos, hacemos esto que estoy haciendo ahorita. Aclaramos qué significan las cosas, qué es argumento cosmológico. ¿Ok? Eso es lo que significa aclarar los términos, porque nosotros queremos que los términos sean claros, que cuando yo diga argumento, todos entendamos que es argumento. Cuando yo digo cosmológico, todos entendamos que es cosmológico. No que muchas veces sucede que no tenemos la misma idea, el mismo concepto de la misma palabra,
Y entonces se está explicando algo y no se entiende. Porque el concepto, aunque está claro para mí, quizás sea ambiguo para el hermano Octavio o para el hermano Abraham. Y no entiende la explicación, porque el concepto no lo tiene claro en la mente. Entonces uno como maestro, como docente, fíjate que estudiar lógica nos ayuda a ser mejores docentes también. Porque nosotros entendemos que presentamos términos que debemos aclarar a la audiencia. ¿Ok? Entonces eso es lo que hacemos en ese primer acto de la mente. Poner claridad en todos los términos, que todo lo que estemos diciendo, todos digamos lo mismo. ¿Ok? Sepamos de que esa palabra significa lo mismo para ti, para mí, para él y para ella. ¿Ok? Segundo, el acto de la mente son las proposiciones que son verdaderas o falsas. ¿Ok? Entonces, este es el punto. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Eso es una proposición. Ahí hay una declaración de verdad o de falsedad. Pero hay una declaración. Dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Es verdadero o es falso? ¿Ves? Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros estudiamos apologética cristiana y estudiamos el argumento cosmológico, ¿okay? Nosotros utilizamos, por ejemplo, la ley de la causalidad, que dice que cada cosa finita es causada por algo más allá de sí misma. Algo que es causado ha sido creado por algo más. ¿Okay? Y yo he dado este ejemplo varias veces. Yo he hablado del pastel y el pastelero. ¿Okay? El sábado en la mañana tuvimos un desayuno de varones acá. El hermano Pedro trajo de su esposa unos dulces y una comida. ¿Verdad? Entonces la hermana Marta, hace unos pasteles bien deliciosos. ¿Okay? Y yo he hablado de este ejemplo aquí varias veces. Hay un pastel y un pastelero. ¿Okay? Para que el pastel sea hecho, tiene que haber un pastelero que lo haga. El pastel no se hace a sí mismo. Esa es la lógica que hay. Entonces, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esos pasteles no se autocrearon. No se autocrearon los pasteles. El universo no se autocreó en sí mismo. Ese mismo principio del pastel aplica al universo y aplica a cualquier cosa. Nada se causa a sí mismo. ¿Por qué? Porque para que algo se cause a sí mismo tiene que existir antes de causarse. O sea, si yo me voy a causar, si yo me voy a producir a mí mismo, yo debo existir antes de producirme porque soy la causa de mi propia existencia. ¿Está muy complejo esa parte ahí? A ver, ¿sí? ¿No se entendió muy bien? ¿O si más o menos sí se entendió? Sí, ¿verdad? O sea, el pastel no se puede crear a sí mismo. Porque si el pastel tuviese la capacidad de crear otro pastel, ¿ok? Para él crearse, digamos que el pastel tiene la capacidad de crear pasteles. Para que un pastel se cree a sí mismo, ¿cómo se va a crear? No. Él tiene que existir para luego producirse. O producir lo que va a hacer entonces. Eso es un principio de causa y efecto. Entonces, todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Qué estamos aplicando acá para llegar a esa deducción? La lógica. Filosofía. Por eso estudiar filosofía se hace necesario cuando hacemos apologética cristiana. Porque aprendemos a pensar en esta línea de pensamiento. Cosas que son obvias simplemente las ponemos sobre la mesa, que no la pensamos mucho, pero después las razonamos y decimos, tiene razón. ¿Ok? Pero ¿es solamente lógica? Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 3:4. En la primera parte dice así: porque toda casa es hecha por alguno. Lógico. Toda casa es hecha por alguno. Hebreos 3:4. Es que, pastor, es demasiado lógico, es demasiado básico. Exactamente. Pero la Biblia lo dice y la lógica lo dice. Y cuando tú dices es lógico, es porque tú tienes una base filosófica en tu cabeza. Tienes una forma de razonar. ¿Ok? Ahora, estoy diciendo, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Después que establecemos, decimos, bueno, tenemos que llegar al punto de esa persona decir, sí es verdad, tienes razón. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Hay personas que dicen, ¿y quién creó a Dios? Bueno, es que Dios nunca comenzó a existir. Bíblicamente hablando, Dios es eterno. Dios es un ser no creado. Entonces Dios sale de esa categoría. Porque estamos hablando que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Como Dios no comenzó a existir nunca porque ha sido eterno, porque es eterno, no tiene causa creadora.
¿Ok? Entonces, cuando llegamos a ese punto y la persona, fíjate, no estamos hablando de Biblia, estamos hablando de lógica. Y generalmente una persona que va a rechazar la Biblia y va a decir que yo creo en la ciencia y todo eso, va a estar de acuerdo con este tipo de argumentos. Es una manera de acercarse a ese tipo de personas. Y entonces después que estamos de acuerdo, dice, tienes razón, estoy de acuerdo contigo, todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Ahora qué? El universo comenzó a existir. ¿Ok? Y dice, ok, ¿y cómo sabes eso? Bueno, ahí entra la ciencia. Hay estudios que demuestran, ¿ok?, que el universo se está agotando. ¿Ok? Así de sencillo. El universo se está agotando. La energía, el universo se está quedando sin energía. El universo se está expandiendo. Y se están separando cada vez más los planetas, todo se está haciendo. Y se está quedando frío. Hay un punto en el que el universo, ¿verdad?, si no es destruido y todo, va a quedar muerto, frío, sin vida. Hacia allá va el universo. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Bueno, porque lo he estudiado. Ese es el tipo de argumentos, ahora, científicos, no filosóficos, científicos, que nosotros estudiamos al hacer apologética. Está la teoría del Big Bang. De boom, todo llegó y se agrandó y estamos acá. Entonces, bueno, si llegamos aquí atrás y decimos, usando la teoría del Big Bang, que es una de las favoritas para negar el creacionismo, ¿ok? Dices, bueno, cuando llegó ese punto de singularidad de la explosión del Big Bang, ¿qué había antes? ¿Qué causó la explosión? Y eso es algo que la ciencia no puede explicar. Entonces las personas que defienden ese tipo de pensamiento, tú las llevas al punto de que no tienen respuesta. Su sistema de creencia no tiene la respuesta. Entonces, bueno, vamos a decir que la persona dice, el universo comenzó a existir. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, dice, ¿es nada más de Big Bang, de ciencia, pastor? No. Hebreos 11:3, en su parte B dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en la Biblia vemos, ¿ok?, que las cosas fueron hechas, y dice la palabra de Dios, de lo que no se veía. Pregunta. ¿El Big Bang viene siendo un argumento cosmológico? Parte, sí. Parte del argumento cosmológico, sí. Definitivamente. Dentro del argumento cosmológico estudiamos muchas cosas. Ya viste que estudiamos un poco de filosofía, estamos estudiando ciencia. Hay varias cosas que estudiamos dentro de la ciencia, entre eso el Big Bang. Por eso yo sé que se llama la singularidad y por eso más o menos entiendo. Porque en mi estudio de apologética tuve que estudiarlo. Entonces, bueno, llegamos en la conversación con la persona y decimos, mira, todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yes. Ok. Y el universo comenzó a existir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yes. Entonces, llegamos al tercer acto de la mente, que es la deducción, que es la argumentación. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Ves? Y ahí es donde tú le dices a la persona, ¿y quién causó el argumento? Perdón, ¿quién causó el universo? ¿O qué causó el universo? Y ahí es donde a mí me encanta abrir mi Biblia, en Génesis 1:1, ¿verdad? Y trae ese hermoso versículo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tu sistema de creencia secular no tiene respuesta para lo que mi Biblia en su primer versículo dice, y da la respuesta. A mí me encanta el argumento cosmológico por esa causa. Porque no hay una persona a la que se ha puesto seria conmigo a discutir el argumento cosmológico y llegue a ese punto y diga que su sistema está mal en algún sentido. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede en este punto? Aquí termina el argumento. ¿Ok? ¿Qué sucede con la persona? La persona, tú la dejas en un estado. ¿Demuestra esto la existencia de Dios? No, no la demuestra. Porque en sí el argumento, la política, en ese sentido estos argumentos no van a demostrar que Dios existe. Pero lo que va a hacer es que la persona primero dude de su sistema de creencias, que si pensaba que estaba muy sólido, ahora va a tener, ¿verdad? Se le va a mover el piso por un lado. Y por otro lado, ¿ok?, podemos mostrar que la respuesta del cristianismo es la respuesta más plausible a todas las respuestas que hay. Bueno, tú no lo crees, pero mi Biblia dice que Dios fue el creador. Porque es que hay otros argumentos, hermano. Esto tú lo puedes combinar con otros argumentos. Como por ejemplo,
del ser necesario. O es que hay otros argumentos que tú puedes venir y decir, okay, cuando hablamos, y por cuestiones de tiempo les dije, yo no voy a tocar los argumentos como tal, pero le voy a enseñar cómo uno usa un argumento apologético en este primer paso para pasar a una persona de atea a por lo menos a que dude de su ateísmo o que medio agarre un poquito de base en el cristianismo. Yo tengo un ejemplo de una persona que me dijo, me moviste toda mi creencia con lo que me dijiste de esto del Big Bang y todo aquello que ya ves. Y me dijo esto, ¿puedes hablarme un poquito más de tu religión? Eso es el propósito de la apologética clásica. Mover a una persona del primer paso de no creer en Dios a, oye, parece que tiene lógica creer en Dios. ¿Qué más tienes que decirme? Y ahí venimos, paso número 2. Paso número 2. ¿Ok? Y entonces, no vamos a estudiar paso número 2, porque eso es lo que vamos a ver la semana que viene, muchachos. ¿Ok? Pero lo que quería era mostrarles cómo la evidencia teísta se utiliza. ¿Okay? Pueden ver cómo hay estudios filosóficos, científicos que uno hace para uno poder argumentar este tipo de cosas. ¿Creen ustedes que yo soy experto en lo que les estoy diciendo? No. Yo les estoy diciendo, probablemente, ¿verdad? Casi que todo lo que me acuerdo de todos esos argumentos. Yo no me acuerdo de los detalles, muchachos. Yo no me acuerdo de los detalles. Pero yo me acuerdo de la suficiente información para llegar al punto que yo quiero. ¿Sí me explico? Oye, ¿y qué tal sobre y tal cosa? Te voy a decir algo, esa parte no la recuerdo. Pero, ¿qué te parece cuando venga el sábado que viene déjame leerla un poco y tal? Y de repente consigo un artículo, un audio de 5 minutos, un artículo de 2 páginas. Hey, lo conseguí, te lo mando, léelo. El muchacho, ya tenemos a la persona enganchada en la conversación apologética. Ya esa persona, cuando no la tenías, ahora la tienes ahí, en el buen sentido de la palabra, con los oídos abiertos, confiando en ti, de que tienes palabras que son como que interesantes. ¿Ves? Interesantes. Entonces, hay otro argumento, el argumento teleológico. Como les dije, no voy a hablar de eso. ¿Ok? Argumento ontológico, ese sí que está bien loco. Ese argumento es bien filosófico. Yo no lo entendía. Cuando yo hice mi maestría en apologética cristiana, para esta clase donde estudié los argumentos teístas, yo hice mi trabajo de investigación de esa materia, de esa clase, en el argumento ontológico, por una razón, porque no lo entendía. Y dije, voy a dedicarme a estudiar el argumento ontológico para entenderlo, porque no tenía sentido para mí. Es el que me parece que es un poquito como que más complejo. Y está, como les dije, el argumento de la ley moral, y hay otros argumentos que se usan menos. ¿Ok? Miren, leo el siguiente versículo. Job 12, 7 al 9 dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Escucha, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entienden que la mano de Jehová la hizo? Mira cómo la Biblia nos habla. Dios es el creador. Dice la mano de Jehová. Nosotros lo que queremos en este primer paso de la apologética cristiana, de la apologética clásica, es llevar al no creyente a sospechar de que Dios sí existe. Porque cuando tiene la sospecha, se le va a abrir el interés de escuchar. Y lo que viene a continuación, muchachos, es la predicación del Evangelio. Y el Evangelio es el que tiene poder. Hasta aquí esa persona no es salva ni que lo hagas. No hay manera. Pero se abren los oídos y ahí es donde le predicamos el Evangelio, muchachos. Y después podemos argumentar por qué y todo aquello. Pero ya la persona está más cerca de Juan 3:16. Y eso es lo que nosotros queremos hacer cuando hacemos apologética cristiana. Entendamos esto, apologética es eso, ayudar a la persona, traerla más cerca del Evangelio para que sea salva. De eso se trata. Y para eso nos preparamos. Por eso estudiamos, por eso leemos. Pastor, hay que leer mucho. Muchachos, les guste o no, sí. Estar en su presencia, meditar
proveyó mi fe. Al mirar